Uno de los eventos que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 fue la derrota de Alemania a manos de tropas soviéticas y de fuerzas británicas, francesas y estadounidenses. El ejército soviético ocupó la porción este del país, mientras que los estadounidenses, franceses y británicos conquistaron la porción oeste. No pasó mucho tiempo antes de que estos bandos reclamaran para sí dichos territorios. Alemania fue dividida en dos países distintos. En 1949, la parte controlada por los soviéticos se convirtió en la República Democrática Alemana o Alemania Oriental. El resto se transformó en la República Federal de Alemania o Alemania Occidental. Debido a que eran muchos los ciudadanos de la parte este que emigraban hacia el oeste en busca de mejores condiciones de vida, el gobierno de Alemania Oriental construyó en 1961 un muro que impidiera el tránsito de personas de un país a otro. Durante casi 3 décadas, el muro de Berlín fue símbolo de la intolerancia del gobierno de Alemania Oriental y de las tensiones políticas que vivió el mundo en los años que siguieron al final de la guerra. 9 de noviembre de 1989. El muro de Berlín es derrumbado por miles de ciudadanos de uno y otro lado de la ciudad sin que intervenga la fuerza pública. La caída del muro de Berlín marcó el inicio de una nueva configuración en la división política de Europa. La Unión Soviética se desintegró y las naciones comunistas de Europa iniciaron reformas políticas y económicas. Muchas de estas naciones se independizaron. Algunas más intentaron conciliar sus problemas internos con mayor o menor éxito. Por su parte, Alemania se reunificó en 1990. Su sede de gobierno es la capital de Bonn, y Berlín quedó como capital designada. Luego de la desaparición de la Unión Soviética y la disolución de los estados comunistas en Europa Oriental en 1990, la República de Yugoslavia enfrentó una falta de liderazgo que revivió antiguas rencillas entre los grupos étnicos que, desde 1931, integraban a este país. Imposibilitada como nación para conciliar estos problemas y mantenerse unida, en 1991, Yugoslavia se dividió en 6 repúblicas: Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia. Macedonia y Serbia se unieron finalmente y actualmente conforman la República Federativa de Yugoslavia. Surgieron disputas por los límites territoriales. Ese mismo año estalló la guerra entre Serbia y Croacia. Además, se desató una ola de violencia para expulsar y, en algunos casos, acabar con grupos étnicos que habitaban esa región desde hace cientos de años, como los kosovares y musulmanes. Hasta ahora, la ex Yugoslavia permanece sumida en un conflicto de singular crueldad que parece no tener solución. Durante el siglo XX, el mapa europeo se modificó de manera dramática en 3 ocasiones. La primera tuvo que ver con la desintegración de los imperios otomano y austrohúngaro, y con el reparto del botín al final de la Primera Guerra Mundial, formalizado con el Tratado de Versalles, donde se definieron los términos de paz y se acordó una nueva división política. Durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de Europa fue ocupada por el ejército nazi. Tras la liberación y en los años inmediatos al conflicto, tuvo lugar la nueva gran modificación en la división política del continente. Se formó, por un lado, un bloque de países que adoptaron el socialismo como sistema de gobierno y que quedaron bajo el área de influencia de la Unión Soviética. Estas naciones fueron Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Alemania Oriental, Albania y Yugoslavia. Por el otro lado quedaron las potencias de siempre, Gran Bretaña y Francia junto a otros países capitalistas. Estas naciones recibieron el apoyo de los Estados Unidos, país que se había consolidado como una superpotencia a nivel mundial. Durante muchos años, ambos sistemas, el capitalista y el socialista, vieron en el otro la principal amenaza a su poder. Esto desencadenó un clima de tensión política y militar
que abarcó la segunda mitad del siglo XX. A esta etapa se le conoce como Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, el mundo vivió amenazado por la posibilidad de que de un momento a otro se desatara una guerra entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El riesgo de esta confrontación era doble, ya que ambas naciones poseían y poseen aún un enorme arsenal de armas nucleares con lo que la humanidad enfrentaría su propia destrucción. A finales de la década de los 80, el presidente soviético Mikhail Gorbachev impulsó un sistema de reformas políticas y económicas que fueron conocidas bajo el nombre de perestroika. En ellas proponía la democratización de su país y de las naciones de Europa del Este, así como la apertura a un sistema de libre mercado. Estas reformas provocaron la distensión entre la Unión Soviética y los países occidentales, en especial los Estados Unidos. Ambas naciones firmaron acuerdos para la reducción de armas nucleares. Los países socialistas cambiaron sus sistemas de gobierno e impulsaron procesos democráticos en los que cada pueblo tuvo la oportunidad de decidir qué hacer con su destino. Este fue el caso de Checoslovaquia, que en 1993, por vía libre y pacífica, decidió dividirse en dos repúblicas, checa y eslovaca. Cada una tiene su idioma oficial, su moneda y su propia constitución. La Unión Soviética se desintegró en 1991. Esto significó el derrumbe de las instituciones y la historia creadas por el sueño socialista. También representó el final del antiguo Imperio ruso. Tras la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue creada la Comunidad de Estados Independientes, conformada por 15 repúblicas federadas, 7 de las cuales se encuentran en el continente europeo. Entre estas se encuentran Ucrania, Belarus, Moldavia y Rusia. Las repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania no forman parte de la Comunidad de Estados Independientes. Europa debe su compleja división política en parte a su diversidad étnica. Los hombres europeos son representantes del grupo caucasoide, subdividido en nórdicos, alpinos, mediterráneos y eslavos. Los grupos que habitan esta región del mundo han reclamado desde hace cientos de años un territorio propio e independiente. Tal y como sucede con la lucha de los chechenos en la región caucásica de Rusia, los serbios y croatas en la ex Yugoslavia, los vascos al norte de España que buscan separarse de este país y los separatistas de Irlanda del Norte, quienes luchan por su independencia de la Gran Bretaña. Por otro lado, Europa ha sido el escenario de imperios que lo dominan todo por algunos siglos y luego son derribados. Este es el caso del Imperio Romano, el Imperio Carolingio en la Edad Media, el Imperio Francés, levantado fugazmente por el genio militar de Napoleón Bonaparte, y el mismo Imperio Soviético. No obstante, en Europa aún son representativas las monarquías, ducados y principados como los reinos de la Gran Bretaña, Suecia, Noruega y Dinamarca, los principados de Mónaco, Liechtenstein y el Ducado de Luxemburgo. Además, la concepción de país-estado es relativamente nueva. Solo tiene unos 200 años. Y en Europa han existido reinos, feudos y una serie de organizaciones territoriales muy distintas a las que ahora conocemos. En 1918, Mónaco firmó con Francia un tratado donde se estipula que esta última nación puede anexar a la primera a su territorio en caso de que no haya heredero de la familia Grimaldi. Los actuales conflictos étnicos en Chechenia y la ex Yugoslavia, el incremento del racismo en contra de inmigrantes en países como Alemania y algunas naciones de Europa del Este, así como la integración de un bloque económico europeo, hacen pensar que en los próximos años podrían darse cambios radicales en la división política del continente.
En Europa existen 44 naciones independientes, tomando en cuenta la parte europea de Turquía y una dependencia del Reino Unido, Gibraltar. Casi todas las naciones de Europa tienen su propio idioma, como por ejemplo Francia, francés; España, español; Dinamarca, danés; Italia, italiano, etc. Los países que conforman Europa septentrional son Islandia, capital Reykjavik; Noruega, capital Oslo; Suecia, capital Estocolmo; Finlandia, capital Helsinki; Dinamarca, capital Copenhague. Europa Occidental está compuesta por Irlanda, capital Dublín; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, capital Londres; Países Bajos con su capital constitucional Ámsterdam y la sede del gobierno La Haya; Bélgica, capital Bruselas; Francia, capital París; España, capital Madrid; Portugal, capital Lisboa. En Europa meridional se encuentran las siguientes naciones: Italia, capital Roma; Grecia, capital Atenas; Eslovenia, capital Ljubljana; Croacia, capital Zagreb; Bosnia y Herzegovina, capital Sarajevo; Yugoslavia, capital Belgrado; y Albania, capital Tirana. Europa Central está conformada por Alemania, capital asignada Berlín; sede de gobierno Bonn; Suiza, capital Berna; Austria, capital Viena. Europa Oriental está compuesta por Estonia, capital Tallin; Letonia, capital Riga; Lituania, capital Vilna; Polonia, capital Varsovia; República Checa, capital Praga; Eslovaquia, capital Bratislava; Hungría, capital Budapest; Bulgaria, capital Sofía; Rumania, capital Bucarest; Moldova, capital Kishinev; Ucrania, capital Kiev; Belarus, capital Minsk; Rusia, capital Moscú; y la parte europea de Turquía, capital Ankara. Existen además pequeñas naciones como Luxemburgo, capital Luxemburgo; Andorra, capital Andorra; Mónaco, capital Mónaco; San Marino, capital San Marino; el Estado Vaticano, que se encuentra en la ciudad de Roma; Liechtenstein, capital Vaduz; y Malta, capital La Valeta.